Saludos y buenas tardes, buenos días o buenas noches, según en donde ustedes nos escuchen. Bienvenidos a una nueva charla Mote Radio. Transmitimos directamente desde los estudios de radionoticiascuenca.com para todo el mundo. Recuerden, las charlas Mote Radio, usted las puede seguir desde nuestra página de Facebook, pero también a través de las diferentes redes sociales y también de plataformas amigas que les comentaremos en un segundo más. El día de hoy tenemos una importante charla y también un importante invitado. Estamos ya conectados con Carlos Flores, periodista, radialista y consultor. En sus redes sociales se describe que estudió, él mismo describe que estudió ciencias políticas en la Flaxo, sede de Ecuador, y también marketing digital. Por allá, por el año 2010, con Carlos trabajamos en Radio Pública de Ecuador, en donde hicimos algunos trabajos y coberturas bastante interesantes. Con Carlos hablaremos acerca de la importancia de producir podcast en este tiempo de pandemia, que no ha pasado. Estamos más liberados, por decirlo así, pero sin duda no ha pasado. Más en un tiempo en el que la comunicación digital se ha vuelto tan importante como la presencial. Y claro, el podcast, aunque no es algo nuevo, aunque parezca que sí, sin duda ha tomado una fuerza interesante también. Así es que con esta primera introducción quiero darte un saludo inicial, Carlos. Gracias por aceptar esta charla en Mote Radio. También tú como apasionado por este tema de la radio, del sonido y como podcaster también. Carlos, un saludo afectuoso desde Cuenca. Bueno, Johnny, muchísimas gracias por la invitación y darte un fuerte abrazo. Tu experiencia en el podcast y en el desarrollo de contenidos sonoros los estoy siguiendo con regularidad y debo rescatar que es una de las experiencias que le está dando continuidad a este asunto de los podcasts ahora que hay justamente un gran momento donde el consumo de este tipo de contenidos se está extendiendo. Perfecto, simplemente recordar, como dijimos hace segundos nada más, que estamos transmitiendo desde los estudios de radionoticiascuenca.com. Y también estos ustedes lo pueden seguir en nuestra página de Facebook, nos siguen como Mote Radio Podcast en el Facebook, pero también en simultáneo en las páginas de El Nuevo Tiempo de Radio Noticias Cuenca, y también desde hace un par de semanas agradecemos el interés de la página de Facebook Portal Azuayo, que también está retransmitiendo estas charlas Mote Radio. Antes de iniciar esta charla, quiero dar también un consejo publicitario. Recuerde que estar bien asesorado hace la diferencia. Braulio Álvarez, abogados, asesoría legal especializada en todo tipo de trámites legales y administrativos. Visítenos en el edificio Work Center, oficina 310, teléfono 281-7077. Recuerde que estar bien asesorado hace la diferencia. Braulio Álvarez, abogados, asesoría legal especializada. Y bueno, les comentamos justamente que esta charla con Carlos Flores, como ya hemos dicho, colega y amigo de la casa de Mote Radio Podcast. Y bueno, Carlos, quiero empezar este encuentro, esta charla contigo, esta conversación, con una cita que me pareció bastante interesante y que la dio María Jesús Espinosa, quien es la directora de Podium Podcast, durante su última participación en el Festival de Periodismo Gabo, en donde impartió un taller que fue hace pocos días atrás nada más. Ella, en una de sus reflexiones, se refiere a lo siguiente. Dice, y esto es entre comillas, estamos en la era de la audificación. El audio se expande a través de distintos formatos: radio, audio tweets, notas de voz, audiolibros, altavoces inteligentes y, claro, también los podcasts. Carlos, en este sentido y tal vez con esta reflexión primera, ¿crees tú que estamos en esta era, en la era de la audificación, cuando todo es pantallas? Bueno, luego que vino este momento que aún estamos sobrellevando, me refiero concretamente a la pandemia, ha existido un espacio para que podamos tener un mejor momento de escuchar contenidos sonoros. Probablemente el asunto de la pandemia nos ha puesto en una fragilidad de nuestras relaciones sociales, cotidianas, y ha resentido también nuestras ritualidades sociales. ¿Qué quiero decir con esto?
las reuniones con los amigos, las amigas, los 15 años, los bautizos, hasta el hecho mismo de tener un trabajo y de poder celebrarlo con otras amistades, o el hecho de concluir un trabajo y también reunirse con las personas adecuadas para tener un momento de compartir. Entonces, estas ritualidades que se han resentido, probablemente de manera intuitiva, esté buscando un canal de comunicación a través de lo sonoro, a través de la audificación, como decía justamente la persona que vos citaste. Entonces creo que es un momento como para ponerle bastante atención en el sentido de desarrollar contenidos novedosos de distinto tipo, de fortalecer las narrativas, de desarrollar nuestro sentido intuitivo para contar historias, el famoso storytelling, y que las audiencias puedan tener una opción más dentro del resto de abanico de otras cosas que circulan por Internet. Entonces creo que es un momento como para darle no solamente atención, sino también el espacio para la producción de este tipo de contenidos. Justamente en ese sentido, Carlos, aquí quiero también citar a otro podcaster que he tomado como referencia para la charla de hoy, Melvin Rivera, quien es conferenciante y consultor internacional sobre temas de podcast y premiado también como podcaster. Considera en una de sus charlas, que también lo pueden ustedes escuchar en redes sociales, que los retos del podcast es hacer un buen contenido y crear comunidad, pero una ventaja es que estamos, dice él, cansados de la pantalla. Aquí quiero dividir esto, Carlos, en dos espacios. Primero, tal vez, cómo crear ese buen contenido que tú decías, cómo fortalecer las narrativas para que tengamos mucha más atención y tal vez ¿cómo crees que se pueden generar esas audiencias? Porque tenemos mucho que escuchar, es como una gran aldea también este tema del podcast para crear comunidades fieles. ¿Cómo fortalecer esas narrativas? ¿Cómo crear esos contenidos y crear esas comunidades fieles? Yo creo que una de las cosas que justamente acabas de citar tiene que ver con el sentido de comunidad. Creo que la cuestión sonora nos da posibilidad para poder construir eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de comunidad en el campo sonoro, no estamos hablando de una comunidad que se va a forjar de la noche a la mañana. Como en cualquier producto comunicacional que se difunde por redes sociales, toma su espacio para poder asentarse y que con el tiempo se pueda generar una identidad y alrededor de esta identidad una cuestión de comunidad. Pero yo creo que en el campo sonoro sí nos interesa muchísimo poder fortalecer este concepto, por una razón sencilla. Lo sonoro siempre nos invita a un estado dialógico, es decir, no solamente de una persona que está generando cierto contenido. Cuando uno escucha un podcast, hay incluso un diálogo interno, hay preguntas que nos planteamos en silencio, hay afirmaciones o reflexiones que tenemos en el momento que vamos escuchando un podcast. Entonces, eso nos invita a que podamos de repente comunicarnos con ese espacio donde se están generando contenidos y compartir nuestros criterios y nuestras reflexiones. Entonces, yo creo que este es un elemento que necesitamos potenciarlo. Ahora, ver de qué manera se hace, ahí justamente está el desafío de que podamos ser lo suficientemente creativos con la finalidad de que se pueda constituir este tipo de acercamiento entre pares, entre personas que estamos permanentemente generando sonidos, porque hablamos y en distintas cosas también generamos sonidos, pero también escuchamos sonidos. Entonces creo que esa colectividad sonora sí necesitamos ver qué caminos se pueden establecer. Yo puedo proponer algo, que es un poco lo que voy conversando a medida que voy desarrollando un proyecto que surgió hace un mes y medio, que he titulado como Laberinto, y básicamente tiene que ver con el asunto de perderle el miedo a la generación de contenidos sonoros y poder compartir sonidos y construcciones sonoras, discursos, captar algún sonido específico entre todos y todas. ¿A qué te Voy a refieres, poner un ejemplo. Carlos? ¿A qué te refieres con perderle el miedo?
A eso justamente voy. Me refiero a lo siguiente, cuando generalmente nosotros tomamos una foto, lo hacemos ya de manera muy habitual, lo hacemos de manera muy cotidiana. Y esa cuestión habitual nos permite difundir ciertas imágenes. Entonces, al difundir estas imágenes, nosotros perdemos ese temor de que seamos o no fotógrafos para poder transmitir esa imagen. Es decir, uno ahora se siente con la posibilidad de decir, yo te puedo tomar una foto y no necesariamente te vas a inhibir por si tienes criterios técnicos para poder tomar una foto. Y en el campo del sonido también pasa lo mismo, solo que no estamos habituados. ¿Por qué? Porque hay una barrera que nos hemos colocado ahí. ¿Y cuál es esa barrera? Que lo sonoro es demasiado técnico, que si debo tener cuidado con manipular el celular, que si de repente los sonidos están altos o bajos, que si de repente hay mucho ruido en el ambiente, o que si un producto que estoy grabando debe tener alguna característica técnica, que si MP3, que si OGG, que si WAP, que si cualquier otro formato. En fin, yo lo que quiero decir con todo eso esto tiene es que, solución, Carlos. Ahora con la tecnología y claro, o sea, podemos transformar, podemos editar, o sea, eso es ya tal vez una parte menos compleja que hace años atrás. claro, lo que quiero decir es que nosotros ahora cuando tomamos una fotografía, no estamos pensando en la ley de los tercios, ni tampoco en la ley de la mirada, ni en la ley del horizonte. Tenemos una cuestión intuitiva. Sabemos encuadrar, generar una composición mínima en una foto y tomamos la foto. Ajá. De hecho, tomamos fotos si es posible una vez al día como mínimo. Es decir, todo el tiempo estamos tomando fotos de cualquier situación. Yo me pregunto, ¿por qué no podemos grabar sonidos? ¿Por qué no podemos grabar cuando de repente empieza a caer lluvia? O de repente cuando estamos en un ambiente como en un centro comercial. O de repente hemos ido de paseo a un lugar que tiene mucha naturaleza y podemos grabar desde el celular esos sonidos que están justamente rodeándonos en el ambiente. Es decir, lo sonoro, pensarlo como una fotografía del sonido que también puedo registrar de mi celular y perderle el miedo a lo técnico. Y aquí concluyo con esto. Es cierto que para la fotografía necesitamos criterios técnicos, pero nosotros podemos ser autodidactas y poder aprenderlas en el camino. Lo mismo pasa con el sonido. Podemos aprender en el camino algunos criterios básicos, técnicos, muy sencillos, y podemos aprender a generar sonidos desde nuestro equipo celular. Entonces yo creo que por ahí es cuando rompamos la barrera de ese miedo técnico que nos hemos instalado y que podemos también, así como compartir fotos sonoras con otras personas que seguramente quisieran un poco saber en qué ambiente te estás encontrando. Perfecto, Carlos. Y bueno, aquí yo retrocedo casi 10 años cuando trabajamos juntos en la radio. Y recuerdo claramente de que uno de los retos, incluso fue creo que mi prueba de ingreso para aquel entonces, hacer una noticia, pero la grabábamos con esos ambientales que muchas veces eran no tomados en cuenta para la noticia, que en teoría era algo serio. Entonces, 10 años después, seguimos con esa situación de no tomar en serio a lo que suena a nuestro alrededor. Sí, probablemente estamos todavía con la concepción muy tradicional de la radio, ¿no? Que seguramente en su tiempo dio ciertos frutos, dio resultados, pero estoy hablando de que el sonido limpio, Ujú. puro, el sonido de estudio, el sonido que se ha llamado de calidad, no es el único sonido. Dicho sea de paso, en este mismo momento yo no estoy en un espacio adecuadamente técnico, pero podemos conversar y hay un sonido que seguramente se puede utilizar para otros fines. Se puede hacer producción de esto que estamos haciendo y tranquilamente se puede hacer otro trabajo sonoro. De repente yo puedo salir también con mi grabadora y para eso también no necesito tener una grabadora, puedo usar un celular, Así es. pero bueno, puedo salir con mi grabadora y puedo seguramente grabar un ambiental y que forme parte de tu producción de noticias o que forme parte de un espacio informativo. Lo que hemos hecho es básicamente limpiar el sonido de la voz y que solamente se escuche la voz. Y capaz hay que ser un poco más imaginativos en ese campo. Claro, bueno, Carlos, de aquí aprovecho también
para invitarles a la gente a hacer una pequeña cuñita de Mote Radio, justamente, de que nuestro eslogan es ese, es periodismo y sonidos. Y por ejemplo, en uno de los podcasts que hicimos que hicimos hace un tiempo atrás, que se llamaba Toros y Fe, que hablaba acerca de ese evento religioso, social, que se llama Los Toros de Girón en el Cantón Azuayo del mismo nombre. Y con nuestro productor, Cristian Ochoa, fuimos a la fiesta y realmente grabamos hasta cuando le cortaron la yugular al toro y cuando el toro agonizó. Pero esos sonidos le dan más riqueza, Carlos. O sea, tanto para los que llevamos un tiempo más, como para los que están recién iniciándose, hay que pensar en eso. Y bueno, justamente Mote Radio hace eso, hace con los sonidos naturales, casi nunca utiliza un sonido producido. Pero, Carlos, quiero ponerte también aquí una segunda teoría que he escuchado en los últimos tiempos, y es que el podcast ha generado escuchas individuales y eso a su vez se ha derivado en una burbuja sonora en la cual cada uno vivimos en nuestro mundo. Esto, lo cual, digamos, ha ido cambiando radicalmente, recordando que la radio, como la radio, digamos, de onda, se creó como un espacio de escucha comunitaria. Imaginémonos la radio en la sala, escuchando noticias del radioteatro, etcétera. ¿Crees, Carlos, que es así que vivimos, que el podcast genera una burbuja entre quienes estamos, entre los oyentes, o todavía no estamos, o es muy radical ese concepto? Yo creo que también ahí deberíamos un poco diferenciar qué contenido sonoro estoy consumiendo. Por ejemplo, si yo quiero escuchar un radioarte, es muy probable que yo necesite tener un espacio más reposado, es decir, una escucha más tranquila en un lugar menos complicado, donde yo pueda seguramente disfrutar de la variedad de sonidos de ese producto llamado radioarte, o de aquellos productos que son también sonoros y tienen este efecto binaural, ¿no? Que nos permite esta sensación de sonido 3D. Entonces, probablemente para eso necesito tener los audífonos, estar en un lugar menos ruidoso o menos agitado y escucharlo con tranquilidad para saborear ese producto, si cabe llamarlo así. Pero probablemente para otro tipo de productos como los radioteatros o los informativos o aquellos podcasts que son más tipo programas de radio, probablemente yo los escucho haciendo alguna otra actividad, como en efecto lo hago. Yo escucho, por ejemplo, algunos podcasts, incluyendo el podcast de Mote Radio, mientras voy haciendo otro tipo de actividades, ¿no? Otro tipo de actividades en la casa y voy poniendo atención. Pero seguramente sí estoy advertido que ese producto necesita tener una escucha más reposada, pues seguramente necesitaré tener un espacio un poco más tranquilo y escucharlo con toda la plenitud que se necesita. Entonces yo creo que más bien es la diversidad de consumo de los usuarios y usuarias con respecto a un producto sonoro. Perfecto. Carlos, aquí te pido solamente un momento, un segundo de pausa nada más. Vamos a hacer un consejo publicitario a la gente también que apoya el proyecto Mote Radio. Recuerde que estar bien asesorado hace la diferencia. Braulio Álvarez Abogados, asesoría legal especializada en todo tipo de trámites. Visítenos en el edificio Work Center, oficina 310 o al teléfono 281-7077. Recuerde, estar bien asesorado hace la diferencia. Braulio Álvarez Abogados. Retornamos con la charla de hoy con Carlos Flores, periodista, radialista y consultor sobre diferentes temas vinculados a la comunicación y sobre todo a lo sonoro, al audio. Carlos, a ver, la BBC en su famoso Decálogo del verano del año 2018 intentaba distinguir entre podcast y radio de la siguiente forma: ser respetuoso, cálido y amable dentro de sus cabezas, de los oyentes. Y más abajo afirmaba que los podcasts pueden ser cine para los oídos. ¿Cómo alcanzar, Carlos, cómo llegar a ser ese cine para los oídos? En base a tu experiencia, en base a lo que has leído, en base a lo que has escuchado, ¿cómo podemos llegar a ser ese cine para los oídos? Yo creo que con esa pregunta redondeamos lo que ya vamos señalando y creo que cae perfectamente y calza perfectamente. Esto de generar
un efecto de cine, ¿no? Es recuperar los sonidos ambientales que nos están rodeando. Estos sonidos que forman parte de nuestra vida diaria. Estos sonidos que pueden ser tan naturales que no les paramos atención y que cada vez que queremos hacer radio los queremos omitir. O de repente pensamos en un sonido digitalizado que queremos insertarlo. Pero hay que aprovechar justamente toda la variedad y la riqueza sonora de una ambientación. O estos efectos justamente de generar un sonido 3D, ¿no? Que cuando nos coloquemos los audífonos tengamos esta sensación de que nos explora todos los sentidos. O de repente también aprovechar estos sonidos que son tipo ASMR, que vienen a ser ruidos silenciosos de baja frecuencia, que cuando uno los escucha parece que tuvieras una estimulación cerebral. Ese tipo de sonidos están más pensados para terapias, pero uno se pregunta, ¿podrá también servir para otro tipo de contenidos sonoros? Pues hay que explorarlo. Hay que simplemente tener la inventiva, tener la capacidad de desafiar eso y ver de qué manera se puede utilizar y no pensarlo solamente en terapias. Entonces, creo que eso es el asunto de, a nivel de producción, diversificar todos los sonidos posibles y no quedarnos solamente con el clásico mono WAP, es decir, en un solo canal y que todo esté puesto, y también aprovechar más elementos sonoros que no sean solamente la voz en un estudio técnico, en un espacio técnico, sino esa voz está acompañada con distintos sonidos naturales y no necesariamente digitalizados. Perfecto, Carlos. Quiero recordarte y también recordar a la gente que estamos transmitiendo desde los estudios de Radio Noticias Cuenca y esta charla Mote Radio se retransmite en nuestra página de Facebook de Mote Radio Podcast, pero también en simultáneo a través de las páginas de Radio Noticias Cuenca, también de Portal Azuayo y también de El Nuevo Tiempo. Es que mucha gente nos ha alegrado de que se va sumando a esta iniciativa en donde hablamos de cosas de periodismo de comunicación. Carlos, aquí quiero también hacer otra perspectiva vinculada a este tema del podcast que es tan apasionante y que lo puede hacer cualquier persona, no necesariamente un comunicador, un periodista, pero esta parte sí nos incluye un poco más a nosotros. Dice, para hacer un podcast escribimos no solo con palabras, escribimos con sonido. Lo escuché esto también en un taller. Esto también va atado a lo que ya hemos estado hablando, Carlos, escribir con sonido, ya con no solamente pensar en el guión escrito, sino también aquí va el sonido que grabé en tal ocasión, hacia allí, ¿crees tú que iría esto de escribir con sonido? Claro, porque generalmente cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos la palabra para contar algo, utilizamos algunos soportes. ¿Cuáles son esos soportes? El uso de verbos, ciertos tipos de verbos, o si de repente ubicamos escenas cuando escribimos, ¿no? Una escena sobre el personaje a quien estamos narrando. Hay unos criterios que se están manejando. Es decir, cada vez que nosotros tenemos un escrito, hay una técnica escritural detrás de eso. No solamente es la construcción ortográfica o semántica, hay toda una construcción de lo que yo he investigado como periodista y lo estoy trasladando narrativamente en un texto que puede ser un reportaje, una crónica o lo que fuere. Entonces, así como hay una técnica para poder construir escenarios y que el lector o lectora pueda sentirse parte de, nosotros en el campo del sonido construimos desde el sonido. Y es por esa razón que justamente los ambientales o el uso de sonidos que sean más naturales, pues nos invitan a saber cómo vamos a utilizar esos recursos sonoros. Porque eso también es importante, no se trata de poner un sonido por ponerlo, no se trata de buscar un ambiental porque tengamos que ponerlo. Tiene un momento, tiene un espacio, y ese espacio genera justamente un significado. Lo mismo con, por ejemplo, el silencio. Los silencios nos dicen mucho, nos dicen tanto o más que un sonido que de repente es reiterado. Entonces, un silencio o varios silencios en una producción sonora nos va a despertar cierta emocionalidad. Entonces, los sonidos también tienen ese poder de que a nivel auditivo trasladan una serie de sensaciones y emociones a nivel cerebral y por lo tanto nos sacude a nivel emocional. Y creo que esta parte necesitamos explorarla.
a veces los sonidos reiterados o los sonidos tipo láser o los sonidos que ya están muy abusados, probablemente ya no nos sugieran nada o probablemente nos sugieran muy poquito. Pero aquellos otros sonidos que están poco explorados y que pueden ser debidamente utilizados en un contexto narrativo, seguramente pueden tener un efecto emocional muy bueno. Yo escuché un podcast hace poco sobre las raras, o bueno, un podcast que producen las raras en Chile, sobre cómo asesinaron a una persona en Estados Unidos y el uso de los silencios, el uso de esta música incidental en particular me generaba pues una sensación de involucramiento y no habían esas consignas de queremos justicia, ¿no? Estas consignas fuertes y potentes, sino que la narrativa iba por otro lado. Y claro, yo terminaba con la sensación de que en efecto algo se tiene que hacer sobre este asunto. Entonces, hay la cuestión de desafiar de cómo vamos narrando las cosas. Si esto lo narramos de una manera variada y distinta, seguramente vamos a tener experiencias sensitivas y emocionales más enriquecedoras. Pero si las narramos siempre de manera advertida y muy avisada, probablemente el podcast va a generar ya en una rutina que no va a despertar mayor sensación. Y el podcast sí nos tiene que invitar a eso, porque estamos escuchando. Lo escritural también, cuando tiene una narrativa muy potente, nos atrapa y leemos todo de un solo tirón. Perfecto. Carlos, en esta última parte de la charla Mote Radio, quiero consultarte, ¿cómo ves tú la presencia del podcast en Ecuador y en Latinoamérica? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos creciendo o cómo nos estamos quedando? Yo creo que estamos en una fase exploratoria aún. Estamos todavía pensando que el podcast es un programa de radio y el podcast sí puede ser un programa de radio, pero no es solo el programa de radio, es lo que quiero decir. Podcast puede ser un programa de radio tranquilamente muy bien desarrollado, con algunos contenidos que he escuchado que están bastante bien, pero lo que quiero decir es que si nos quedamos solamente con el concepto de programa de radio, probablemente estemos reduciendo nuestra creatividad sonora. Hay que explorar otras cosas, hay que explorar otros formatos. A eso me refería con que si diversificamos las formas de narrar a través de lo sonoro, probablemente vamos a elevar nuestro nivel de producción y elevar también la experiencia sonora del usuario o de la usuaria. Entonces, yo creería que estamos entrando en una fase exploratoria, que me parece bien, que hay que hacerlo. Y como dijiste hace un momento, el podcast nos vuelve, o mejor dicho, lo sonoro nos vuelve tan competentes que cualquiera lo puede hacer. Y en efecto, cualquiera lo puede hacer. El asunto es que sea una persona de radio o sea una persona que no tiene experiencia en radio, tiene que explorar la diversidad de formatos, tiene que explorar la diversidad de cómo insertar sonidos, de cómo generar estas experiencias auditivas que sean más ricas y que sean más interesantes, y no quedarnos solamente con los moldes que la radio tradicional nos sigue señalando. Esos moldes tienen sus resultados, tienen sus audiencias, tienen sus públicos, pero no es el único, no es la única manera de hacer sonido. Podemos diversificarlo de otras maneras. Y más en el podcast que tenemos cada vez una audiencia más demandante. Las personas, los jóvenes que están vinculados a esto, exigen más y están en su derecho de exigir más y tenemos que ser mejores. Totalmente. Y creo que mientras más manipulemos los sonidos, cuando más desafiemos las narrativas, vamos a tener seguramente experiencias de podcast muy interesantes. Esta fase exploratoria está bueno. Hay que subirse porque la ola de que hay una atención por los podcasts, hay que aprovecharla no solamente a nivel de posicionamiento, sino a nivel de creatividad sonora para ver cómo diversificamos las cosas y cómo contamos las formas de manera distinta. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Antes de terminar esta charla Mote Radio, simplemente dar a la gente un consejo publicitario. Recuerde que estar bien asesorado hace la diferencia. Braulio Álvarez Abogados, asesoría legal especializada en todo tipo de trámites. Visítenos en el edificio Work Center, oficina 310, teléfono 281-7077.
Volvemos, Carlos, quiero agradecerte por esta presencia en la charla Mote Radio de esta semana y me quiero quedar con algunas de las reflexiones rápidas y cortas que tú decías, con palabras claves: explorar, perder el miedo, diversificar el tema de los sonidos, diversificar también el consumo, no sé, y también el tema de lo sonoro, de explorar más lo sonoro. Carlos, ha sido una charla importantísima para toda la gente que sigue semana a semana estas charlas. Quiero dejarte en tu reflexión final y bueno, reiterar el agradecimiento. Siempre de una u otra manera estamos en contacto por este tema del podcast, de la radio, del audio que nos encanta desde siempre. Así es que, Carlos, quiero reiterar el agradecimiento y que por favor te dirijas a la audiencia de Mote Radio Podcast que hoy he compartido contigo esta interesante charla. Muchas gracias, Johnny. Quizás para poder cerrar, simplemente decir que el primer paso del aprendizaje siempre es imitar. Hay experiencias de podcast en América Latina. Bueno, vayamos un poco imitándolas, pero el aprendizaje nunca será completo si nos quedamos en imitar. Después de la imitación ya viene el arte del maestro, es decir, de que nosotros vamos a poder desafiar la narrativa, de poder desafiar la construcción sonora con una identidad más propia, más enriquecedora, y ahí es cuando ya estaremos en el campo no solamente de la imitación y de la exploración, sino de la producción creativa y también de ofertar un producto distinto, diverso y que seguramente desafíe lo que está establecido dentro de lo sonoro. Perfecto, muchas gracias a Carlos Flores, quien ha compartido con nosotros esta charla en Mote Radio. Carlos es periodista, radialista y consultor. También estudió ciencias políticas en la Flaxo de Ecuador y también en marketing digital. A Carlos Flores también ustedes lo pueden seguir en diferentes redes sociales. Recuerden que hemos transmitido desde Radio Noticias Cuenca, desde los estudios de radionoticiascuenca.com, pero también esta charla Mote Radio y las demás también ustedes las pueden visualizar si se las perdieron o si la quieren volver a repetir en nuestra página web www.moteradio.com, pero también en nuestra página de YouTube. No se olviden tampoco de seguirnos en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en TikTok, que ahí tenemos también un espacio interesante y nos buscan como Mote Radio Podcast. De esta manera quiero cerrar la charla del día de hoy agradeciéndoles a ustedes por haber sido parte de esta y nos encontramos también la próxima semana. Tendremos más invitados de alta calidad como la del día de hoy. Simplemente recuerde que estar bien asesorado hace la diferencia. Braulio Álvarez Abogados, asesoría legal especializada en todo tipo de trámites. Visítenos en el edificio Work Center, oficina 310, teléfono 281-7077. Carlos, gracias y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias.